Bien. Vamos a comenzar entonces, ¿ya? ¿Me escuchan bien? Sí. Ya, gracias. Bien. Lo que estábamos viendo eran materiales, bueno, en general aisladores. Materiales en general que tienen dipolos. Ya. Entonces, que tenía una cierta cantidad de dipolos por unidad de volumen. ¿Ya? Y eso lo utilizamos tomando un elemento de volumen. Profe, ahora se escucha un poco bajo, no se escucha muy bien. ¿Y ahí? Ahí sí, ¿Ah? ahí se escucha bien, pero cuando se acerca a la pizarra no se escucha mucho. A ver, ¿y por acá? ¿Cómo se escucha ahí? Ahora sí se escucha bien. Ya. Mira, entonces el material tiene estos dipolos microscópicos, o sea, que son distribuciones de carga que tienen la carga positiva a un lado, la carga negativa al otro lado. Y esto usualmente es del tamaño atómico. Esto, dimensiones D atómicas. Entonces hay miles de millones de estos dipolos en cierto tipo de materiales. Después vamos a ver cómo se producen estos. ¿Ya? Entonces, para ver cuál es el efecto de todos estos puntos, ¿ya? O sea, por ejemplo, el campo eléctrico que estos, ¿ya? Crean en algún punto del espacio, nosotros definimos lo que llamamos el vector de polarización. Polarización. Está definido como la suma de todos los dipolos que están dentro de un determinado volumen pequeño, S, dividido por el tamaño de ese elemento, y uno toma el límite cuando delta B tiende a cero. O sea, lo que uno hace es definir en este punto ahí, ya vemos a ese punto R', y esto es origen. En ese punto, caracterizado por el vector de posición R', nosotros definimos el vector de polarización sumando todos los dipolos y dividiendo por este volumen que es muy chico. Ese es el vector de polarización, ¿ya? Que se puede generar de diferentes maneras, ¿ya? Bueno, una vez que uno tiene, digamos que tiene esta información, ¿ya? Profe, ¿puede hacer como un mini resumen? Es que me perdí. Estamos viendo aislador. Ya. El punto es el siguiente. Uno quiere saber
¿cuál es el efecto de que un determinado trozo de material tenga en su interior muchas moléculas o átomos cuya distribución en términos de carga sea de ese estilo? Donde la carga positiva y negativa están separadas, en lugar de estar, como es usual en un átomo, ya supongamos son 3, y estén distribuidos esféricamente esto, así. Ese es el caso, como digo, en algunas situaciones se puede esto generar como polarización inducida, si es que yo tengo el átomo esféricamente simétrico, voy a colocar 3 cargas solamente, y yo coloco un campo eléctrico externo desde afuera y perturbo esta distribución y hago que las cargas positivas se muevan en la dirección del campo y las negativas en la dirección opuesta. Esto es tamaño, esta separación es pequeñísima, son del orden de décimas de angstroms. Sin embargo, si yo tengo muchos de estos, voy a tener un efecto macroscópico. Nosotros lo que estudiamos en la clase pasada fue uno de estos. El efecto que uno de ellos, este dipolo, negativo y positivo, crea un campo aquí. Si uno calcula esto, ese campo va a ser muy chico, ¿ya? Muy pequeño. Pero si yo tengo miles de millones de ellos en un trozo de material, ¿ya? Entonces, el efecto, todos estos aquí, va a ser algo medible macroscópicamente. Entonces, la idea era sumar el efecto de cada uno de ellos para ver el efecto del conjunto. Pero en lugar de sumar uno a uno, primero uno define ya lo que llama el vector de polarización para tratar todos los que están aquí en conjunto. Y luego va sumando sobre toda la muestra y eso va a significar hacer una integración. Eso es lo que estamos calculando. Ahora, en algunos casos, estos dipolos no son inducidos, ¿ya? Sino que existen debido a la estructura de la molécula. En ese caso no se trata de átomos, sino que de moléculas, ¿ya? Bueno, eso lo veremos cuando veamos cómo, de forma más oficial, cómo se produce. Por ahora, vamos a suponer que existen. ¿Ya? Ya. Alguna otra consulta. Ya. Entonces, ese es el vector de polarización. Y entonces, el efecto de todos estos, en este punto, en lugar de calcular directamente el campo, uno calcula el potencial que todos estos crean ahí. Y dice, bueno, la contribución al potencial total, que le vamos a llamar dB, porque es una contribución de todos los que están ahí, va a ser el potencial producido por todos esos dipolos que hay ahí, que vamos a llamar dP, todos los que están ahí, porque están en un elemento volumen dB, multiplicado por el
la distancia que hay de R menos R' dividido por 4pi epsilon 0 por módulo de R menos R' al cubo. ¿De dónde salió esto? Nosotros vimos que un dipolo crea un R, esto es medido desde centro, ¿ya? Un dipolo crea en R, medido en su centro, un potencial que es V de un dipolo, lo que es P, 1 sobre 4pi epsilon 0, P punto R vector dividido por R al cubo. Ahora, como yo voy a querer trabajar el resultado del efecto de muchos de ellos, no resulta conveniente usar eso, porque este resultado está expresado con el origen en el centro del dipolo. Aquí está el origen, y está calculado ahí el potencial. Esto es la carga Q, la carga menos Q. Ese resultado proviene de aquí, y esto es lo que se llama R. Entonces, como yo voy a tener varios dipolos, me interesa cambiar de origen, no colocar el origen aquí, sino que colocar el origen en cualquier parte, ¿ya? La posición del dipolo, cualquiera sea, ya voy con la letra R'. Y cuando quiera calcular el potencial que este dipolo en particular crea aquí, me va a interesar esta distancia, esta que está aquí. Pero esta distancia va a estar expresada como, eso de ahí va a ser R menos R'. Y en lugar de esto, voy a colocar esto. La distancia del centro del dipolo al punto de coordenada R. Y cuando considere este dipolo, lo que voy a hacer cambiar es simplemente R'. Ahora R' va a ser el vector de posición de este. Y este va a ser la distancia R menos R'. Por eso que la contribución está expresada con respecto a un origen arbitrario, ¿ya? Estos son los dipolos, ¿ya? Ahí, aquí está el elemento. ¿Qué almuerzo? ¿Y qué querías tú? No sé. ¿Cuál es el- Ahorita de lechuga. Ayer de anoche. Diego, muteate, por favor. Los que tienen el micrófono abierto, por favor, ciérrenlo. Que yo escuche la conversación entre ustedes. Ya. Entonces, ahora lo que tengo es, en lugar de tener este dipolo P aquí, tengo todos los que están aquí adentro, que son los de P dipolo, ¿ya? Y esto es P en R' de B', ¿ya? Entonces, lo que reemplacé fue, en lugar de P, coloco S de P que está ahí arriba, la distancia que hay entre el dipolo y el punto,
¿ya? R es R. En este caso es la distancia que hay entre esos y este es el punto R. Esto es R menos R. Eso es lo que coloqué ahí, ¿ya? Entonces, esa es la contribución de todos los dipolos que están en este elemento de volumen al potencial aire. Esto es O, esto es R' y esto es R. Ya. Eso es lo que tenemos. Y a continuación sumo sobre todas las zonas donde hay dipolos y eso significa una integración. ¿Ya? Todo el volumen donde existen dipolos. Y al integrar, integro sobre la variable R', que me da la posición de los dipolos, y esto queda 1 sobre 4pi810, la integral de P de R' por dB', el dB' lo voy a colocar acá, colocar R menos R' dividido por módulo de R menos R' al cubo por dB'. ¿Ya? Eso. Y a continuación lo que hice fue manipular esta integral. ¿Ya? Y manipularla de tal manera de finalmente escribirla como una suma de dos integrales. Una integral de volumen ¿Nos ve? diga, La integral de arriba, ¿esa es una P la que sale ahí? Antes del R menos R'. en esta integral, Sí. que El esto es numerador P, es una P. una P, la de vector de polarización. Ah, ya. ¿La ¿ya? puede anotar? Es el, ¿ah? ¿Puede anotar el vector de polarización? Que no lo anote, por favor. ¿Qué es lo que es? Sí. El, entre paréntesis, todas estas fórmulas yo las subí a un curso, ¿no? Si ustedes tienen esta clase escrita. Esto es el límite. Ah, pero el mismo que el momento dipolar. Ah, no, el que escribe. Nada. Continúa. ¿Ah? Siga, no. Esta es la suma sobre todos los momentos dipolares contenidos en este volumen. Y cuando esto tiende a cero. O sea, que uno define en cada punto de la muestra una función, ¿ya? Continua, ¿ya? Y entonces puede, de esa manera, luego hacer una integral sobre toda la muestra. Eso, ¿ya? Esa P rara la coloqué ahí para llamar el vector de polarización, ¿ya? Entonces digo yo, si esto lo reestructuro haciendo uso de los teoremas de cálculo vectorial, yo puedo reescribir esta integral como una integral de volumen más una integral de superficie. Sigma P de S' por ¿ya? Entiendo que hasta ahí llegué a la clase pasada. Si mal no recuerdo. ¿Ya? Esto integrado
sobre el volumen y esto sobre la superficie. Al detalle de cómo pasé de ahí a allá, se los dejé escritos. Bueno, lo hice en la pizarra, pero está escrito de todas maneras en los apuntes que les dejé ahí en un curso. Lo que importa, bueno, por supuesto que importa cómo lo hice. Lo que le estaba preguntando es si se acordaban cómo lo hice. ¿Alguno de ustedes se acuerdan? ¿Ya? Se trataba simplemente de manipular esa integración. ¿Ya? Bueno, pero ¿qué es lo que es ese rho sub p? Es menos la divergencia del vector P. Si yo escribo con respecto a las coordenadas R', estoy tomando la divergencia de este vector P. Y sigma P es el vector de polarización punto la normal. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí estaba el dieléctrico. Entonces, aquí hay un vector de polarización. P.n, esto evaluado sobre la superficie. Bueno, evidente que sobre la superficie porque estoy multiplicando por una normal. O sea que en esta parte del dieléctrico, en la superficie, esta es la normal y tengo que multiplicar el vector P escalarmente por el vector n y esto me va a dar un sigma P. Aquí otro valor, aquí otro valor. Yo tengo una función continua, una densidad de carga superficial de polarización. ¿Ya? Entonces he reemplazado toda la superficie del dieléctrico por una densidad de carga de polarización superficial. Y el volumen del dieléctrico, ¿ya?, está representado por una densidad de carga de polarización en volumen, que es menos la divergencia del vector P. Es decir, si yo tengo el vector P, yo reestructuro este problema y ahora lo he cambiado por una distribución de carga volumétrica con este valor, ¿ya?, y superpuesta a una distribución de carga superficial donde, en la zona donde estaba el dieléctrico, que tiene este valor. ¿Ya? Le llamé densidad de carga volumétrica y superficial porque tienen el potencial, tiene exactamente la misma estructura que el potencial de una distribución de carga real, rho sub p, y una densidad de carga superficial. Este es el volumen y este es superficial. ¿Ya? Así que ahora si yo tengo además densidades de carga reales, o sea, libres, no reales. Estas cargas de polarización son reales también, pero las vamos a llamar cargas ligadas, es decir, que no están libres de moverse, ¿ya?, en el dieléctrico. No es como en el conductor donde las cargas se pueden mover. Aquí no, están localizadas, se pueden mover una cantidad pequeña que crea, lo cual crea el dipolo, pero no se pueden desplazar, ¿ya?, espacialmente. Por eso se llaman cargas ligadas, ¿ya? Estas cargas ligadas tienen existencia física, efectivamente, porque están generadas por una separación de carga, ¿ya? Preguntas sobre esto.
¿Tienen alguna pregunta? No escucho a nadie. ¿Escuchan o no escuchan? Sí, sí, sí. Ya, y preguntas. Pero vamos a dar algún ejemplo si ustedes nace alguna pregunta. Miren. Antes de... Vámonos. Primer ejemplo, si tenemos un cilindro uniformemente polarizado. Cilindro uniformemente polarizado significa que el vector de polarización tiene un valor fijo en el espacio. Supongamos esta es la dirección Z. Entonces tengo tres cilindros así y el vector de polarización es P0 por Z unitario. Este es Z unitario. Este es el radio del cilindro A y este es el largo del cilindro L. Entonces, en este ejemplo, ρ sub P es 0, pues P es un vector constante. ¿Qué es? En esta superficie, por ser unitario, un vector normal aquí es Z unitario. ¿Ya? Llamemos este el origen, en Z igual L. O sea, Profe, se le como que perdió el video. Se fue. Se aburrió. ¿ahora? Profe, ¿Te escucho? Sí, creo que todavía no se le ve el video. ¿no se ve? Ahí sí. Ahí sí. Ya. Ah, se cortó en algún instante. Sí, ¿puedes repetir todo de nuevo, por favor? Ya, ¿desde dónde? Desde todo el ejemplo. Ah, pero el ejemplo, ya, ok. Ya. El ejemplo se trata de un cilindro de material polarizado que tiene un largo L y un radio A, que está polarizado uniformemente, es decir, que es un vector cuya magnitud y dirección están fijos en el espacio, que yo llamé la dirección Z en este ejemplo. ¿Ya? Entonces, debido a que este vector es uniforme, la divergencia de P es 0, porque el vector es constante. Y el vector densidad de carga superficial existe
Esta es una superficie, esta es otra y el manto es otra. La superficie superior, la normal apunta a la división Z tongo, vector unitario Z. El producto de P por Z tongo, evaluado aquí en Z igual L, es simplemente P0. Esto es en Z igual a L. Y el sigma P en Z igual menos L, o no, disculpen, Z igual a 0, por lo que aquí es 0. La normal aquí, en esta etapa, es la división menos Z unitario, y en consecuencia, el producto escalar de P por N va a ser P0 por Z multiplicado por la normal, que es menos Z unitario. Esto me va a dar menos P sub 0. ¿Ya? Esto es ahí. Y en el manto no hay densidad de carga porque la normal al manto apunta hacia allá. La normal es perpendicular a P en todos los puntos del manto. Entonces, no hay densidad de carga superficial y el problema que hay que resolver, o sea, por la situación equivalente, es que yo tengo un disco con sigma P igual P0 y acá otro disco con sigma P igual menos P0. ¿Ya? Y esto separado a una distancia L. Pero cuando yo calcule el campo o el potencial, yo tengo que calcular el potencial en este punto, creado por todas estas cargas allí, y estas por todas estas cargas ahí. Y estos tratados como cargas normales. ¿Ya? Esto es una densidad de carga negativa, esto es una densidad de carga positiva. Ciertamente calcularlo fuera, de ahí donde lo coloqué, es complicado por la integración. Pero es fácil si uno pregunta, por ejemplo, cuál es el potencial ahí, porque esto es simétrico. Entonces el potencial de un disco, ustedes saben calcularlo, un disco uniforme, con densidad de carga uniforme, en ese punto, más el potencial creado por este otro disco, con densidad de carga negativa, a una distancia más larga, que es, ¿no es cierto?, es Z, esto sería Z más L. Entonces, eso, o sea, uno cambió el problema original por un problema de electrostática normal, ¿ya? Y así es como se trabaja. O sea, entonces estamos de vuelta en calcular el potencial con densidades de carga, ¿ya? Pero que provienen de la polarización, pero son densidades de carga reales, ¿ya? Bien. ¿Por qué son densidades de carga? Yo digo que son reales. Por esta razón. Miren, si ustedes tienen vamos a hacer un trozo de material uniforme con polarización P0. Esto está generado porque aquí los átomos que están en esta superficie, ¿ya? Este tiene carga positiva y ahí carga negativa. El átomo que sigue también está polarizado, tiene cargas positivas y negativas. Como la polarización es uniforme, este se deforma igual que este.
cargas positivas y negativas quedan en el mismo punto. O sea que este da una densidad de carga ρ sub P igual a 0, porque es uniforme, no depende de esta posición. Pero a medida que voy avanzando hasta acá, esta carga negativa quedó ahí y la positiva acá. Ya da ρ sub P. Pero aquí apareció un sigma P mayor que 0 y aquí un sigma P menor que 0. O sea, esas densidades de carga son reales, ¿ya? Lo que ocurre es que existen ahí, no se pueden desplazar, ¿ya? Están ahí fijas, a no ser que los átomos se muevan, ¿ya? Pero ahí voy a mantener a los átomos en su posición, ¿ya? Eso es lo que está ocurriendo, ¿ya? Ahora, antes de seguir adelante, tengo que hablarles de cómo se genera este vector de polarización o cómo se generan los momentos dipolares de cada átomo, que finalmente dan lugar a una polarización por unidad de volumen. Hay un tipo de polarización que es el que más importa en general, que es este. Lo que se llama, voy a colocar aquí, es polarización inducida por un campo externo. ¿Ya? Pero lo que ocurre es que esta muestra, ¿ya?, de material polarizable cuando es sometida a un campo eléctrico externo, ¿ya?, cada átomo se distorsiona, como decíamos, y genera, ya al revés, positivo, negativo, positivo, negativo. Ya. Puede que no, que estos átomos estén un poco chuecos, ¿ya?, pero la tendencia es esa, ¿ya? La tendencia es alinearse con el campo. Es algo que tengo que probar. La tendencia es que estos dipolos tiendan a, si este es el campo, estos dipolos tienden a, en lo que pueden, tienden a moverse. Pero, bueno, ese en general. Pero cuando hay inducida, como en este caso, necesariamente, bueno, en algunos casos no, pero es casi siempre si es que la muestra es isotrópica, la polarización va a ser proporcional al campo, va a ser en la misma dirección, ¿ya? Esto es material que voy a llamar isotrópico. ¿Qué pasa en este material? Si yo aumento más la intensidad del campo eléctrico, se va a distorsionar más esto, ¿ya? Y entonces digo, mire, lo que ocurre es que se generan momentos dipolares cuyo tamaño es proporcional al campo. Aquí hay algo que conviene que tengan claro, que es esto. Al interior de este objeto, como se crearon muchos dipolos,
y hay un campo externo, este campo existe porque está creado por densidades de carga libres, cargas libres, en todas partes, ¿ya? Incluso pueden estar aquí las cargas libres. Pero este campo es creado por las cargas libres, y esa está fija. Una vez que se crea, que está ese campo ahí, y pesco el material polarizado y lo pongo, ¿ya? Ahí, se van a generar estos dipolos, porque este campo va a distorsionar los átomos, ¿ya? Y el vector de polarización, ¿ya? Que es la suma de todos estos, bueno, por unidad de volumen, va a ser igual a una constante, ¿ya? Que se llama la susceptibilidad eléctrica multiplicado por el campo eléctrico que existe. O sea, en este punto, ¿ya? De ahí, R', el átomo que está ahí va a estar sometido a un campo eléctrico. Lo que tienen que tener cuidado aquí es que este campo eléctrico al cual está sometido es el campo eléctrico de todas las cargas libres que están ahí, más el campo eléctrico producido por sus dipolos vecinos, aquí. Este campo eléctrico, ¿ya? Es el campo eléctrico de todos ahí. No solo del campo externo. O sea, no es que esto sea de cero, no. Este puede que lo desconozca, ¿ya? Pero sé que es el campo total, ¿ya? Este se llama chi sub e. Chi. Esa letra. Entonces, esta es una polarización inducida. Si yo corto el campo externo, lo saco, ¿ya? Lo elimino, entonces elimino todo, porque estos dipolos existen, ¿ya? Porque estaba este. Entonces, desaparece este, desaparecen los dipolos y desaparece el campo completo. O sea, este campo que está ahí está hecho por E0 más un campo producido por todos los dipolos vecinos ahí. Ahora uno no separa en general esto, ¿ya? Este es el campo total que está ahí. Y el vector de polarización que existe allí va a ser proporcional a esto. Ahora, cuando lo escribo así, como está ahí, puede ser que, no obstante que en general yo no trato de evitar esos casos, pero a veces tiene que ser así. Este vector de polarización va a depender de la posición. O sea que este chi sub e puede depender de la posición. ¿Ya? Este campo. Ahora, esta función es un escalar, es una función escalar cuando el material es isotrópico, que es el que vamos a trabajar nosotros. ¿Qué significa que es isotrópico? Significa que esta relación de proporcionalidad entre P y E tiene aquí una función escalar. Es decir, que si yo aplico el campo externo así, voy a generar un vector de polarización ahí. Y si lo aplico así, voy a tener el mismo vector de polarización, pero en esta dirección.
sea, se polariza de la misma manera independiente de la dirección del campo, siempre paralelo al campo. O sea, quiere decir que todas las direcciones ya en que esté aplicado al campo, sea dirección hacia allá o hacia allá, 3 direcciones, es lo mismo, reacción igual. Cuando eso no es cierto, yo digo que el material es anisotrópico. Entonces, muchos en cristales, por ejemplo, las direcciones, cómo reacciona el cristal o los átomos de cristal en las diferentes direcciones puede ser distinta, se puede polarizar de diferente manera. Pero en una muestra amorfa, ¿ya? No tiene estructura cristalina, pero es sólido, ¿ya? O líquido, ¿ya? Normalmente estamos en esta situación. El caso de que sea un escalar. Si no es un escalar, eso pasa a ser un tensor, que también se puede trabajar, pero es simplemente una dificultad matemática, pero no aporta a la parte de física mucho, ¿ya? O por lo menos en esta parte introductoria, ¿ya? Entonces, esto es polarización inducida. Este caso de polarización inducida es muy importante. Pero también tengo que hacerles notar que existe también polarización permanente. O sea, que los átomos, o moléculas se trata, porque los átomos tienen simetría esférica. Pero las moléculas, no, las moléculas tienen distribuciones de carga, desde el punto de vista molecular, que no tienen simetría esférica y en consecuencia tienen momentos dipolares microscópicos propios. Y si todos los logro orientar de la misma manera, voy a tener un vector de polarización. De alguna manera quiere decir que los puedo orientar de algún método y luego congelar el sistema para que queden con una polarización permanente que no requiere un campo externo para que exista. Esa es la diferencia. Profe, Mire, diga. ¿podría dar como un pequeño break? Porque, por ejemplo, yo ya como que Se saturó. sí, me mareé con tantas cosas. Ya. Bueno, vamos a darle un break y lo que voy a hacer a continuación, después del break, ya en 10 minutos, va a ser cómo interactúa un dipolo con un campo externo, para ver que yo los puedo orientar cuando existe. Ya, son las 12:51, no, sí, a la 1:12:52. A la 1 en 2 minutos, seguimos. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Ya, Ya. gracias.
Bueno, sigamos. Lo que vamos a ver es la interacción entre un dipolo permanente y un campo eléctrico externo. O sea, esta situación. Aquí tienen ustedes un dipolo. Acuérdense que es pequeño. Y aquí ustedes tienen un campo externo. Este no es un dipolo inducido, es un dipolo permanente. Es un ejemplo, por ejemplo. Ahí está el ejemplo de siempre, una molécula de agua. Tiene
densidad de carga positiva aquí, negativa acá. En consecuencia, el vector momento dipolar P apunta de esa manera y es permanente. Yo quiero ver cómo este dipolo interactúa con el campo. Entonces, lo primero que tengo que ver, o sea, una cosa que podría ver es cuál es la fuerza que se ejerce sobre este dipolo. Ya. Supongamos que fuerza sobre el dipolo. Primero, supongamos que E es uniforme. Entonces, la magnitud del campo magnético aquí, del campo eléctrico, disculpen, aquí, es E. La magnitud del campo eléctrico acá también es E. Quiere decir que entonces la fuerza neta es Q por E menos Q por E. La fuerza sobre esta carga es hacia allá y la fuerza sobre esta otra carga es hacia acá. O sea, no hay fuerza neta. ¿Ya? Y eso es cuando el campo eléctrico es uniforme. No obstante, aun cuando sea uniforme, existe torque. Pero existe torque. Donde el torque es R con respecto a un determinado origen, la posición cruz, la fuerza sobre la carga positiva, más, este es R más, y esta es la posición de la carga negativa, cruz menos Q por E. ¿Ya? Este torque ustedes lo que han hecho es, diga. Sí, bueno, en el caso en que el campo es uniforme. Sí, seguimos. Aun cuando el campo sea uniforme, existe torque. Aun cuando. Cuando el campo no es uniforme, vamos a ver, existen las dos cosas. Existe fuerza neta y existe torque. Ya. Entonces, en este caso, esta es la carga positiva. Disculpen, esta es la carga negativa. Porque el dipolo lo va de positivo, de negativo a positivo. Ya. Esto es R menos, esto es R más. Con respecto a un origen arbitrario. ¿Ya? Entonces ustedes ven que el torque es Q por E cruz R más menos R menos. Ya, esto es. Entonces, ¿qué es lo que es? R más es ese, R menos es este. O sea, esto de ahí es R más menos R menos. Y esto es la distancia de esto. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, esta es la distancia R sub más menos R sub menos. Esta es la distancia D del dipolo y Q por D, esto es P. O sea que el torque que actúa sobre el dipolo es el producto vectorial
de P cruz E, el campo eléctrico. Eso significa que si esto es el campo eléctrico, bueno, doble, y este es el vector P, P cruz E hace que esto gire así. O sea, la tendencia es a alinearse con el campo. Si el vector, si P está acá, P cruz E siempre es a alinearse con el campo. ¿Ya? Eso es lo que ocurre. O sea, el momento dipolar se trata de alinear con el campo. ¿Ya? Eso es lo que va a ocurrir. Porque trata de alinear P con E. Entonces, ¿qué ocurre con la energía de este dipolo? Uno sospecha de que, dado que se tiende a alinear con el campo eléctrico, la energía del dipolo debe ser menor cuando los dos están alineados. ¿Ya? Veamos si eso es cierto. ¿Ya? ¿Cómo vamos a calcular eso? La energía del dipolo. Entonces, veamos qué ocurre cuando el ángulo teta crece. Vamos a llamarle ángulo teta al ángulo que forma el campo eléctrico con el dipolo. Esto es teta. Este ángulo teta crece para acá. ¿Ya? El ángulo crece para allá. Entonces, veamos cuál es el trabajo que tiene que realizar un agente externo para incrementar teta en d teta, para aumentarlo para allá. Bueno, el torque es para acá, ¿no es cierto? El torque apunta hacia allá. Entonces, el agente externo va a hacer un trabajo dW que es menos, ¿ya? El torque por el desplazamiento angular. Tau punto. Y el desplazamiento angular es de teta por teta unitaria. ¿Ya? Este sería el trabajo que realiza el campo y este es el trabajo que realiza el agente externo, el signo menos. ¿Ya? Y el trabajo va a ser, entonces, puedo escribir así. Al cambiar el ángulo desde teta I a teta F, va a ser menos teta I a teta F de torque punto de teta unitaria. ¿Ya? Entonces, bueno, acuérdense las convenciones que van a ser estas. Este es el ángulo teta. El torque es un producto escalar, donde si esto es P y esto es E, el torque P cruz E apunta hacia afuera, hacia acá. ¿Ya? Y ese es, ¿ya?
la dirección del torque. ¿Ya? Y cuando yo hago un desplazamiento angular, esto debería ser un decir, es de teta. Esto cuando trate esto así, cuando un ángulo crece así, digo que es para allá, para adentro. Y cuando está así, digo que es para afuera, para adentro. Y esto es para afuera. ¿Ya? Así que aquí lo que tengo que poner ¿ya? Para adentro, vamos a colocarle el vector, este lo vamos a llamar Z. Y este para acá, para afuera, menos Z. ¿Ya? Pues estos son los dos vectores. Ya, este es un producto cruz, ¿ya? Y de esa manera entonces voy a hacer el trabajo, ¿ya? Ahora, el torque, como es P cruz E, la magnitud es P por E por seno del ángulo θ, apuntando, este signo menos está ahí, apuntando en la división de menos z. Este es menos de este otro lado. Por z unitario por dz. ¿Ya? Y ya. Eso lo que me va a dar, entonces, es esto que está aquí, esto es TW la menos. Esto es, esos dos signos menos este y este se van a cancelar. Va a quedar E por seno θ de θ inicial, θ final. ¿Ya? De C. De θ. No de C. La dirección es Z. Y esa integral va a ser entonces menos esto es P. P cruz E. P por E. P por E. P por E. Eso va a ser menos P por E por coseno θ. ¿Ya? Este va a ser el trabajo para ir de la posición inicial a la posición final. ¿Ya? Y eso va a ser entonces inicial, final. Esto va a dar menos P por E por coseno θ final menos cos θ inicial. ¿Ya? Ahora, esto es un trabajo y uno elige una posición donde le voy a colocar ya algo arbitrario. ¿De dónde parto? La voy a partir desde aquí. Esto va a ser mi punto de referencia arbitrario. Θ es donde θ igual pi medio. Porque lo que me interesa son diferencias. Entonces, el trabajo es una diferencia de energía entre dos posiciones. Voy a tomar esta como arbitraria y voy a colocar pi medio. ¿Ya? Entonces, el coseno de pi medios me va a dar 0 y yo voy a tener que el trabajo, y eso ahora le voy a llamar energía potencial. ¿Ya? La energía potencial va a ser menos P punto E, que es P por E por coseno θ. O sea, cuando
la partícula esté ahí, va a tener una cierta energía potencial cuando esté ahí, el dipolo cuando esté ahí. Va a ser menos P.E. Efectivamente, cuando la energía es mínima, cuando los dos están alineados. ¿Ya? Eso es lo que... Bueno, yo traté de hacerlo paso por paso, ¿ya? Pero no es otra cosa aquí. ¿Qué es? ¿Ya? Este es el trabajo externo, ¿ya? Hecho. El signo menos lo puse ahí. ¿Ya? Por esa razón salió la energía potencial directamente. La energía potencial es menos el trabajo que realiza el agente externo para llevar el sistema de un punto a otro. Entonces, en resumen, ustedes tienen que, dos cosas. Cuando el dipolo está, un dipolo permanente, lo coloco yo en un campo externo, el dipolo permanente trata, hay un torque que lo lleva para allá, y la energía ya del dipolo menos P.E, y el torque es P cruz E. Esto, independientemente de que el campo sea uniforme o no lo sea, ¿ya? Van a ver, siempre voy a tener esto, ¿ya? Ahora, si el campo es uniforme, no hay fuerza neta, solamente existe esto y esto. Cuando el campo no es uniforme, además va a existir una fuerza neta que no alcanzo a calcular, pero tampoco es muy relevante. En algún instante, si la necesito, la voy a... bueno, todavía la puedo calcular. Para poder terminar aquí, bueno, puedo calcular. El asunto es este, miren. Voy a borrar acá. Si el campo no es uniforme, es decir, tiene que ser bastante variable porque tiene que variar en la extensión del dipolo. O sea, tiene que variar de aquí a aquí. ¿Ya? Aquí yo tendría que tener un campo eléctrico en R, ¿ya? Y aquí en R más el dipolo, más D. Y esto es súper chico. O sea que aquí podría tener dos campos, o sea, distintos. Y en consecuencia la fuerza sería distinta. Entonces aquí tendría la fuerza sobre la carga positiva más menos Q por el campo en R más D. Como esto es muy pequeño, yo este campo eléctrico lo puedo desarrollar en serie de hilos, ¿ya? En la vecindad de R. Y escribir que esto es Q de R menos Q por ese menos por E en R más la variación del campo eléctrico de la componente X del campo eléctrico A de X por delta por D sub X, por las variaciones de componentes D sub X, ya en la dirección X unitario, más D, esto es, E sub I, A de I, ¿cómo varía el componente I? Por DI, por I unitario, más de E sub Z, A de Z, por D sub Z, por Z unitario. Todo eso multiplicado por lo de allá. Ahora, este se va a cancelar con ese, ¿ya? Y me va a quedar esto es
menos Q, ¿ya? Por esto que está aquí, ¿ya? Y eso que está ahí se escribe como D punto, el operador, esto multiplicado por el campo eléctrico. Hay que hacer primero este producto escalar, o sea, eso es lo que está ahí, es esto. Este Q por D es P, o sea que esto es menos P, punto, eso, por E. Esta es la fuerza que el campo eléctrico, lo voy a escribir acá, digamos, fuerza va a ser menos P, punto, eso se hace primero y actúa sobre esto. Esto sería la fuerza neta. Eso lo vamos a ocupar muy poco porque no vamos a tener oportunidad de hablar mucho de eso, pero tienen que tener en cuenta de que es bastante raro que exista porque el dipolo es muy chico. Entonces, que el campo eléctrico varíe en la extensión del dipolo tiene que ser un campo muy raro, ¿ya? Muy variable para que se pueda notar ese efecto. Bueno, en una extensión podría variar, bueno, todavía si variar razonablemente todavía podría notarse, pero no es lo usual. Nosotros normalmente vamos a trabajar con campos que son relativamente uniformes, entonces la fuerza no va a ser muy grande. Lo importante va a ser el torque y la energía de interacción. Bien, ¿alguna pregunta? Profe, ¿esa fuerza surgía porque los dipolos no eran todos iguales, algo así? No, es porque el campo eléctrico externo, ¿ya? No es uniforme. O sea, aquí es distinto que acá, en el extremo. Entonces, es raro, porque como esto es tan pequeño, esa fuerza va a ser chica, ¿ya? Porque no va a cambiar mucho el campo de aquí a acá, ¿ya? ¿Ya? Es, en general, en algunos casos es relevante, pero es un efecto muy pequeño. Lo más importante es el torque y la energía de interacción, ¿ya? Entonces yo puedo polarizar en forma permanente, por ejemplo, moléculas de agua, supongamos, que debido a la energía cinética, todos los dipolos de las moléculas de agua que son permanentes están puestos así, al lote. Pero si yo ahora le aplico un campo externo fuerte, debido a este efecto, a este o a este, estos van a tratar de alinearse con el campo, ¿ya? La energía cinética los va a tratar de desordenar. Pero si este es suficientemente fuerte, yo podría tener que los diferentes dipolos quedaran ordenados así, ¿ya? Y entonces esto va a tener un momento dipolar permanente P. Porque yo ahora lo que puedo hacer es, una vez que los tengo orientados, bajar la temperatura y bajar la energía cinética de las moléculas y congelar el sistema, y entonces van a quedar ordenados. Y ahí tengo lo que uno llama un electreto, un trozo de material con polarización permanente, ¿ya? Esto, en algunos casos, uno lo puede hacer, ¿no? Con moléculas de agua, con otras moléculas que son también, tienen momento dipolar permanente, pero que es más difícil desordenar, ¿ya? Las moléculas de agua tienen bastante, a medida que sube la temperatura,
La energía cinética sube mucho, así que es difícil tener un electrodo conformado por agua a una temperatura ambiente. Tiene que ser muy baja temperatura, ¿ya? Y la orientación tampoco va a ser tan buena, ¿ya? Pero bueno, uno puede crear estos materiales con polarización permanente. Usualmente nosotros vamos a hablar de que tengo un trozo de material con polarización permanente. Yo no voy a decir cómo lo hice. Aquí le estoy contando yo cómo uno lo puede lograr, ¿ya? Bueno, es sobre polarización, polarizabilidad, la capacidad de ser polarizable, un material con un campo externo. No voy a, no obstante que es un área interesante, no voy a hablar de eso, porque eso nos lleva a que yo tengo que entrar en la estructura atómica del material y ver cuáles son más fácilmente deformables por un campo externo y caracterizarlos por una, digamos, un parámetro que llamo la polarizabilidad molecular, pero que va a estar relacionado con la susceptibilidad eléctrica que yo puse al final. Yo podría calcular teóricamente la susceptibilidad eléctrica, pero para eso tengo que hacer un cálculo de física cuántica, porque tengo que entrar en el mundo de los átomos. Nosotros nos vamos a quedar con un parámetro macroscópico que se va a llamar la susceptibilidad eléctrica, que es una relación entre el campo aplicado y el vector de polarización inducido. Para la próxima clase, lo que tengo que ver y que no me vaya a saltar eso es ver cómo cambia la primera ecuación de Maxwell, que cuando hay cargas libres era simplemente ρ sobre epsilon 0. Ahora yo voy a tener que esto tiene densidad de carga libre y también tiene densidad de carga de polarización, ¿ya? Y ver cómo cambia a esa ecuación. Y a eso me voy a dedicar toda la clase próxima, porque es importante que les quede muy claro cuál es la diferencia entre la forma que tienen las ecuaciones cuando la polarización es inducida y cuando es permanente, ¿ya? Y eso tiene que estar bien claro. Sí, voy a dedicar toda la clase próxima a eso, con algunos ejemplos. Bien. No es mucho más lo que avancé que lo que yo les había subido en la clase pasada. Lo que tengo que subir aquí es la interacción de un dipolo con un campo externo y qué es lo que es polarización inducida. Se los voy a subir también. ¿Ustedes han estado mirando los apuntes o no? Sí, profe. Ya, la cosa es, si son útiles, los sigo subiendo. Si son inútiles, no me hago el trabajo. ¿Ah? Ya, sí. Bueno, como digo, los apuntes están bastante cercanos a lo que yo veo en clase, así que eso les puede clarificar un poco lo que no alcanzaron a notar, lo que no escucharon bien. Eso es lo que trato de hacer. Ya. Bien, en algún instante tengo que preparar en estos días algún simulacro de control con el objeto de que ustedes se pongan a trabajar un par de horas o 2 horas y media en 3 problemas que les voy a dar para que se den cuenta dónde están parados, ¿ya? Bien. No, sí, la modalidad va a ser la misma, pero lo que yo puedo ocupar es la fecha de control de ellos, ¿ya? Para colocarles un control a ustedes
y que digamos, se vayan chequeando cuánto saben. Pero no, yo no voy a poner nota. Pero lo que sí no tengo ningún problema en hacer es en corregir ya lo que ustedes me envíen, después de haber trabajado esas 2 horas y media de forma individual, para que se den cuenta del nivel de exigencia que tiene eso. Pero la nota no va a tener ningún valor, ¿ya? Lo que sí interesa es que usted lo haga, ¿ya? ¿Ya? Eso. Bueno, eso es lo que estamos haciendo en casi todos los cursos, por lo menos en el departamento de física, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Ya. Si no tienen más preguntas, me voy a desconectar. Chao, profe. Adiós, chao, chao. Chao.